Hola, zaragocistas. Después de las explicaciones de director deportivo sobre la salida de Carbonell, que parece que la pidió el propio jugador según la versión del club, yo eso lo puedo entender, pero lo que no le compro es que sea una operación beneficiosa para el club porque existe una opción de compra. Si no existiera esa opción de compra, pues bueno, cedes a un jugador que en principio no cuentas con él para la primera plantilla, aunque yo creo que sí que acabaría teniendo un sitio, y lo recuperas al año siguiente sin que el Real Madrid pues tenga esa opción de compra y que luego pues bueno, por muchos bonos que haya de supuestos que pueda alcanzar el jugador, las variables que se dice, pues es una operación que a mí no me convence en esas condiciones. Con respecto a la configuración de la plantilla, pues yo no soy tan optimista como Jim. Ojalá tenga razón, él la conoce mejor, evidentemente, pero yo me conformaría con tener una temporada tranquila y no sufrir como el año pasado. Veo carencias en la plantilla, veo perfiles demasiado repetidos y bueno, en la portería está Cristian Álvarez, que es una garantía, por supuesto. El portero suplente Ratón pues no lo es tanto, pero bueno, es demasiada diferencia un portero que yo considero histórico en el club con un portero más que el suplente y que bueno, esperemos que cuando salga pues tenga unas actuaciones al menos que sean potables. Yo le veo siempre a Ratón que se le va a caer un día el larguero. En la defensa pues yo creo que es la línea más importante del club, bueno del equipo quiere decir, este año como el anterior, que fue clave para la salvación, la seguridad defensiva, y yo creo que este año va a ser igual porque la delantera me genera muchas dudas. En los laterales, pues bueno, con la lesión de Vigaray me ha sorprendido gratamente Gámez. No esperaba un jugador que ofreciera tanto desde el primer día. Y luego está Ángel López con una gran calidad y proyección y al que yo le auguro que va a estar aquí muchos años si no lo vende. En el lateral zurdo ha habido un cambio de titularidad. Nieto ha pasado a ser suplente y Echavarría, un jugador con más recorrido ofensivo, el que está ahí. Creo que pueden ir un poco también las ideas ofensivas, lo de poner balones al área y Echavarría pues tiene mucho mejor pie que Nieto, aunque no defienda tan bien como Nieto, que es un jugador cumplidor, pero que no destaca especialmente en ninguna faceta de juego. Los centrales, pues titulares Yair y Francés, que creo que hacen una pareja bastante buena. Luego, pues con la espantada de Peibernes está Luis López, que es un jugador, creo, lo que le he visto menos contundente y con mejor salida de balón. Y como cuarto central, ahora mismo estaría Clemente, que es otro jugador que me parece de garantía y que está en la posición posiblemente la mejor cubierta del equipo. En el medio campo veo varios perfiles bastante similares, jugadores de buen toque de balón, pero demasiado estáticos y con poco recorrido, que son Zapater, Guadás, Vara, el último fichaje, y Adrián. Son jugadores que son válidos, pero que, porque Jin les ha sacado partido al esperar de lo que puede hacer Vara, pero que me parecen un perfil similar, que se podría haber buscado un tipo de mediocampista distinto, con un poco más de recorrido, más dinámico, un perfil más parecido a Francho que a Wallace. Y aparte de Francho, que le veo muy titular, pues es una línea a la que yo veo un poco coja pues de físico y de recorrido. Y en la delantera pues me genera bastantes dudas, como en el medio campo pues veo tres delanteros bastante parecidos, Azón, Jiménez y Mesa, jugadores peleones de área, pero de hecho me falta pues un delantero que pueda correr al espacio, por ejemplo. Y en las bandas, pues bueno, Bermejo si tuviera gol pues no estaría seguramente aquí, sino en primera división. Es un jugador que siempre me deja un poco que puede dar más de lo que da, que si la jugada que hace pues acertada con un buen pase o hiciera más gol, sería un jugador mucho más completo y aprovechable.
A Borja Sainz lo veo con buenas intenciones, pero un poco acelerado todavía. Y a Narváez pues lo veo que lo intenta y que siempre ofrece algo, aunque últimamente pues está negado de cara a gol. Pero yo, por ejemplo, ahí a Carbonell pues le veía un sitio en esa delantera. Y bueno, vamos a esperar porque es bastante complicado que los dos delanteros cedidos por el Cádiz lo hagan peor que los que tuvimos el año pasado, que entre Busquets, Fernández y Alegría hicieron un gol. Y vamos a ver, con que hagan 2 goles pues ya lo harán mejor, aunque sea insuficiente. Contemos que cada uno de estos tres delanteros puedan hacer 5 o 6 goles, que Narváez repita unas cifras de 8 o 10 goles, pues hablamos de 20-25 goles que no tuvimos el año pasado en la delantera. Y que bueno, pues aprovechemos las jugadas a balón parado, aprovechemos la llegada de jugadores de segunda línea y un poco con la aportación de todos pues se solucione la problemática del gol, que es la que sigo viendo como la principal carencia del equipo y la que me sigue generando dudas. Bueno, ojalá yo me equivoque y esta plantilla pues en vez de optar a la permanencia pues pueda optar a algo más, aunque conociendo la segunda lado dices mitad de tabla, tienes seguramente a una distancia que no son muchos puntos tanto el descenso como poder pelear por el playoff, viendo cómo es la categoría. Pero yo este año el equipo mitad de tabla me daría como un canto en los dientes si no sufrimos como el año pasado. Venga, bueno.